Abril es el mes nacional de la prevención del abuso infantil en Estados Unidos, un mes que, en teoría, está diseñado para proteger, concientizar y prevenir. Pero hay una realidad que incomoda. Niños que ya habían sido reportados, niños que ya estaban dentro del sistema de protección, niños que ya habían sido identificados como vulnerables, terminaron muertos. Entonces, la pregunta ya no es si el sistema existe. La pregunta es otra. ¿Por qué, aún con leyes, instituciones y protocolos, sigue fallando donde no debería? Hoy, no vamos a quedarnos en el discurso. Vamos a entender cómo funciona realmente la protección infantil en Estados Unidos. ¿Qué tan grande es el problema? ¿Qué dice la ley? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Y qué pasó en casos donde el sistema ya había intervenido, pero no logró evitar el desenlace? Hay temas que no se explican en un solo titular, ni en una sola mirada. Esto es Enfoque Global Podcast. Edición especial. Abril, el mes de la prevención. ¿Realmente funciona? Fue declarado en 1983 como el Mes Nacional de la Prevención del Abuso Infantil en Estados Unidos. La intención era clara: hacer visible un problema que durante años se mantuvo oculto dentro del hogar. Pero más de 4 décadas después, la pregunta sigue vigente. ¿La prevención realmente está funcionando? El problema real, cifras que no cuentan todo. Cada año se reciben más de 7 millones de reportes por posible abuso o negligencia infantil. De esos, más de 600,000 son confirmados. Pero hay algo que no aparece en esas cifras: los casos que nunca se denuncian. Estados como Mississippi, Luisiana, Alaska y Nuevo México tienen las tasas más altas de abuso infantil, mientras que Texas, California y Florida concentran el mayor número total de casos. Esto no es un problema aislado, es un problema estructural. El abuso más común, la negligencia. Cuando se habla de abuso infantil, muchos piensan en violencia física o abuso sexual, pero el más frecuente es otro: la negligencia. Más del 70% de los casos confirmados, y es el más peligroso porque muchas veces se normaliza. ¿Qué es la negligencia? A nivel legal, la negligencia es la falta de cubrir necesidades básicas del menor. En Texas, por ejemplo, dejar a un niño sin supervisión, no darle atención médica, exponerlo a entornos peligrosos o no actuar cuando está en riesgo. No siempre hay golpes, pero sí abandono. ¿Cómo funciona el sistema de protección? Cuando alguien sospecha abuso, se hace un reporte. Ese reporte llega a los servicios de protección infantil. Ellos investigan, evalúan el riesgo y toman una decisión: dejar al menor o retirarlo. Y aquí está el punto crítico: trabajan con información incompleta y bajo presión. ¿Quién tiene la responsabilidad? No es una sola institución, es una cadena completa. El gobierno federal establece lineamientos, los estados crean leyes, los condados ejecutan, las escuelas detectan, los médicos reportan, los jueces deciden. Pero el punto clave es uno: servicios de protección infantil. Cuando el sistema falla, casos reales. Aquí es donde el análisis cambia.
porque hay casos donde el sistema ya sabía. Texas, el caso de Sherin Matthews. Sherin tenía 3 años. Había sido adoptada por una familia en Texas. Desde antes de su muerte, ya existían señales preocupantes: problemas de alimentación, posibles negligencias en su cuidado. El sistema de protección infantil había tenido contacto con la familia. No fue un caso desconocido. Hubo revisiones, pero no se determinó que existiera un riesgo inmediato que justificara retirar a la menor del hogar. Esa fue la decisión: mantenerla en casa. Meses después, el padre declaró que la obligó a permanecer afuera durante la noche como castigo. La niña desapareció. Días después, fue encontrada sin vida. El padre fue condenado a 10 años de prisión por homicidio por negligencia. La madre también enfrentó cargos relacionados con abandono. Después del caso, el estado de Texas revisó sus protocolos. En adopciones internacionales, aumentó la supervisión en familias con antecedentes y se cuestionó la carga de trabajo del sistema. Pero el punto clave es este: el sistema ya había evaluado el entorno y concluyó que no era necesario intervenir. California, el caso de Gabriel Fernández. Gabriel tenía 8 años. Durante meses fue víctima de abuso extremo dentro de su hogar. Golpes constantes, quemaduras, encierro y privación de alimento. La escuela detectó señales claras. Reportó el caso. A partir de ahí, la Autoridad de Protección Infantil abrió una investigación. Hubo múltiples contactos con la familia, visitas al hogar, entrevistas. El caso no fue ignorado, fue evaluado. Pero la conclusión fue que no existía suficiente evidencia para retirarlo del entorno. Se mantuvo en casa. Tiempo después, Gabriel murió tras una golpiza severa. La madre y su pareja fueron condenados a cadena perpetua. Pero este caso fue más allá. Trabajadores sociales encargados del seguimiento del caso fueron acusados penalmente por su actuación. Sin embargo, esos cargos fueron retirados posteriormente. Los tribunales determinaron que, aunque hubo fallas en la evaluación del riesgo, no se alcanzaba el nivel legal necesario para considerarlos responsables penales de la muerte del menor. Después del caso, California reformó protocolos, endureció criterios de evaluación de riesgo y reforzó la capacitación del personal. Pero el problema fue el mismo. El sistema estuvo presente, pero no tomó la decisión correcta a tiempo. Nueva York, el caso de Nixmary Brown, el que cambió el sistema. Nixmary tenía 7 años. La escuela había reportado señales claras de abuso. El caso llegó a las autoridades. Se abrió una investigación. Hubo contacto con la familia, pero la intervención no fue suficiente. La menor permaneció en el hogar. Tiempo después, fue encontrada sin vida en condiciones extremas. El padrastro, César Rodríguez, fue condenado a 25 años de prisión por homicidio involuntario. Aunque fue quien golpeó a la menor, el jurado no lo encontró culpable de asesinato intencional. La madre, Nixalis Santiago, recibió una sentencia mucho mayor, 43 años de prisión, al imponérsele la pena máxima por homicidio involuntario, además de cargos por asalto y negligencia. El juez fue particularmente severo al momento de dictar sentencia. Señaló que la condena de la madre debía ser más alta porque, en sus palabras, había traicionado el instinto más básico de protección, al no actuar mientras su hija agonizaba durante horas. Este caso marcó un punto de quiebre en Nueva York. Después del caso,
se implementaron cambios importantes. Se redujeron los tiempos de respuesta en reportes de alto riesgo. Se fortaleció la coordinación entre escuelas y autoridades. Se establecieron protocolos más estrictos para visitas domiciliarias y se mejoró el seguimiento de casos activos. Aquí el sistema no falló por falta de información. Falló en la respuesta. Estos casos no fueron invisibles, no fueron desconocidos, no fueron ignorados desde el inicio. Hubo reportes, hubo investigaciones, hubo visitas, hubo evaluaciones. Y aún así, los menores permanecieron en entornos de riesgo. Eso no es ausencia de ley, es una falla en la ejecución. Cuando el riesgo se evalúa sin integrar todos los antecedentes, cuando los casos se analizan como hechos aislados, cuando la carga de trabajo supera la capacidad real del sistema, la decisión deja de ser sólida, se vuelve vulnerable, y en estos casos, esa vulnerabilidad tuvo consecuencias irreversibles. El sistema de protección infantil no es inexistente, pero tampoco es infalible. Depende de decisiones humanas, bajo presión, con información incompleta, y cuando un menor ya ha sido identificado como vulnerable, el margen de error no debería existir. Abril seguirá siendo el mes de la prevención, pero la prevención no se mide en campañas, se mide en resultados. Y cuando esos resultados fallan, lo que queda no es discurso, es evidencia. Esto fue todo por hoy. Suscríbete. Activa las notificaciones. Nos vemos en la próxima edición.